Y ahora, si yo digo Román Gómez, es el 4 de Estudiantes. Bueno, ¿cómo estás? Primero, gracias por recibirnos y bueno, ¿cómo estás manejando este presente tuyo? Bueno, primero que nada, buenas, agradecerles por el espacio y después, nada, lo vivo con mucha tranquilidad, obviamente con felicidad, no solo mía, sino también de mi familia, y trato de disfrutar y aprovechar estos momentos que son los más lindos del fútbol. ¿Quién es el que te va manejando, el que te va controlando la ansiedad? Porque bueno, siempre se dice que lo difícil es llegar, pero más difícil es mantenerse, ¿no? En el puesto. Sí, acá dentro del club los más grandes son los que quizás a los más chicos nos mantienen serenos, nos mantienen como en línea porque bueno, obviamente que cuando uno sube eh, empieza ese momento de ansiedad del querer jugar, de querer estar y a veces cada cosa lleva su tiempo y bueno, ellos son los que quizás nos marcan los límites, nos aconsejan y nos mantienen tranquilos para que sigamos en la carrera y enfocados en que de a poco todo se va a ir resolviendo y se va desenvolviendo para que pueda jugar. ¿Cómo es Eduardo Domínguez a la hora de los consejos? Es un tipo que parece muy tranquilo, pero cuando las pocas veces que se pueden ver los entrenamientos o se ven algunos videos, es un tipo que en la práctica exige, ¿no? Y exige a cada uno de los jugadores. Bueno, ¿cómo es en tu caso, al menos, la relación que tenés? Sí, Eduardo es un tipo tranquilo, pero bueno, después en los entrenamientos, en los partidos, es alguien que te exige al máximo, que te pide el 100% en cada trabajo que hagas, por más que sea un trabajo chiquito, un trabajo que no tenga tanta relevancia. Es alguien que te exige el 100% y eso está bueno, mismo cuando no te toca jugar, está bueno porque te mantiene a que tenés que dar todo. Y después a la hora de aconsejar es alguien tranquilo, que notás en él su tranquilidad, su paciencia, entonces a nosotros, quizás los más chicos, a la hora que llegue el consejo, nos da tranquilidad para jugar. ¿Cómo ves tu evolución un año atrás, ¿no? Cuando te tocó debutar en Junín contra Sarmiento, encima en un partido que no era el equipo titular, que había varios suplentes, desde ese Román Gómez que debutó en Junín hasta el que jugó, ahora vamos a hablar de Flamengo, el que jugó el Clásico, ¿qué evolución ves? Y bueno, ¿cuáles fueron los momentos que te acordás en este año recorrido? Sí, son sensaciones distintas porque bueno, el primer partido siempre estás con la ansiedad, con las ganas de querer jugar, de no saber con qué te podés llegar a encontrar, porque si bien venís jugando en reserva, pero primera es otra cosa, tiene otros ritmos, entonces medio que jugás con eso y después los otros partidos y la evolución la vas notando a medida que te vas sintiendo más suelto, más tranquilo y empezás a notar que a medida que va avanzando el tiempo te vas emparejando con el resto que quizás viene teniendo más trayectoria en primero. Esa jugada que hiciste, que ensayaste el otro día en el Clásico, no sé, ruleta, escuché que le decían los relatores, ruleta, nunca no sabía que se decía así, ¿te salió? ¿La pensaste? ¿Son esos reflejos que en el momento tenés que tomar decisiones? Sí, la ruleta son reflejos que ahí en el momento te salen. A mí, si bien mis características son otras, pero de vez en cuando me gustan ese tipo de cosas y que cuando salen son algo espontáneo que sale ahí en el momento. Estaba el ruso Ascasíbar ahí, creo que te miró como diciendo, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué te dijeron después? Porque si era gol era un golazo. Sí, me cargaban después en el vestuario porque bueno, esa jugada, o sea, esa ruleta me decían qué quería hacer, qué quería inventar y con el ruso también nos reíamos porque estaba ahí, yo venía gritándole desde atrás cuando venía corriendo que se corra, pero no, después si llegaba a entrar me faltó un poquito apuntarla al arco y nada más, pero después con los chicos nos lo tomamos con gracia porque bueno, es algo que quizás muestro otra cosa de mi juego y eso no lo muestro tanto, por eso me cargaban un poco. Ahí estamos viendo el partido de Flamengo, lo habrás visto anoche contra Racing, lo escuchaba Costas que hablaba de la jerarquía individual que tienen.
y ustedes estuvieron a 15 centímetros de eliminarlo. Sí, sí, fue una serie complicada y que nosotros intentamos superarlo. Yo creo que por momentos lo hemos logrado, pero bueno, son cosas del fútbol que por unas pequeñas cosas quedamos afuera. Obviamente que la ilusión estaba y que lo fuimos a buscar en todo momento, pero bueno, después en la hora de los penales a veces es un poco de suerte también. En primer tiempo, sobre todo el primer tiempo, Flamengo tienen una velocidad y atacan mucho por las bandas. Ustedes como equipo en ese primer tiempo en el Maracaná lo sufrieron a Flamengo. Era un equipo avasallador, ¿no? Porque atacaban, siempre eran 2 o 3 contra 1. La velocidad, ¿cómo es jugar en el Maracaná? ¿O cómo fue tu experiencia, al menos en ese primer tiempo? Porque después el segundo cambió y el partido en La Plata fue totalmente distinto. Sí, sí, nos encontramos, si bien el grupo estaba muy metido, ilusionado con todo, en el primer tiempo nos encontramos que bueno, que nos hagan el gol enseguida, y es un poco, si bien nos mantuvimos porque seguíamos corriendo, es lo que hablábamos después, que la intensidad estaba, que seguíamos corriendo, pero bueno, no encontramos la forma de quizás avanzar un poco más, y yo creo que después del entretiempo y ver que quizás fue 2-0 y que el partido un poco se empezó como a planchar, ahí vimos que podíamos llegar a conseguir acercarnos al resultado para después poder venir a buscarlo acá de local. Pero ¿cómo se le puede explicar a alguien que solamente ve fútbol, ¿no? Y que no lo juega, que ese primer tiempo ellos parecían un equipo de PlayStation? Parecía cuando vos jugás contra uno que sabe y te supera, y acá en La Plata fue distinto, fue mucho más parejo, eran normales, eran seres humanos que jugaban contra otros. Sí, sí, nosotros sabíamos que, a ver, si bien se hablaba mucho del Flamengo, nosotros sabíamos con qué podíamos llegar a contrarrestar todo eso que tenía Flamengo, y un poco se vio reflejado a partir del segundo tiempo allá y bueno, la vuelta acá. Si bien el primer tiempo nos costó un poco, pero después fue como que entre todos nos dijimos, bueno, la diferencia fue poca, sabemos que podemos venir a buscarlo y podemos ganar, que no es tanto lo que se dice afuera, y yo creo que después a la hora de que vengan para acá, mismo la gente, el recibimiento, todo, a nosotros eso nos eleva y nos impulsa a que adentro de la cancha teníamos que salir a matar. ¿Cambiaste la camiseta con un jugador de Flamengo después de ese partido? Sí, sí, la cambié con Lino, la camiseta, justo después del partido me lo encontré ahí en el pasillo del vestuario y la intercambiamos. Él jugó en el Atlético de Madrid, tiene una trayectoria. Sí, sí, es un jugador con mucha trayectoria, que bueno, que jugó en Europa, así que es lindo tener una camiseta de él. Y en la cancha, ¿llegan a tener contacto, llegan a hablar o pequeñas discusiones? ¿Qué decían acá en La Plata sobre todo? No, a ver, dentro de la cancha somos enemigos, por decirlo de una manera, mucho charla y eso no se genera, sí, obviamente hay discusiones, pero por lo menos a la forma de que tengo yo de jugar dentro de la cancha no soy de charlar mucho. ¿Y sos de escuchar el entorno o lográs una concentración? ¿Y cómo se logra esa concentración para que no te distraiga? Porque son partidos, después lo dijo el técnico, la verdad que me dieron ganas de jugar porque volví a sentir ese clima, esa adrenalina del fútbol. Sí, a ver, uno está metido ahí adentro en el partido, pero siempre de afuera se escucha, o sea, sentís esa vibra, esa energía, y mismo las canciones, de escucharlas en inferiores, bueno, cuando me tocaba venir a la cancha también, y estando dentro de la cancha se siente distinto, se siente algo increíble porque bueno, son canciones que adentro de la cancha te hacen sentir como que sos invencible. Sos el sobrino de Pablo Quattrocchi. ¿Él fue el que te trajo a Estudiantes? Sí, soy el sobrino de Pablo. Él fue el que me dio la oportunidad de venir a hacer la prueba. Después
El que tomó la decisión fue Sergio Capitaño, que en ese momento creo que era el técnico de Séptima, si no me equivoco.